logres tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a este programa La Verdad Te Hará Libre de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. ¿Quién les habla? Giovanni Merchán, pastor de esta congregación Renovación Carismática. Nosotros, todos los hombres y mujeres, tenemos fe en Dios. Pero cuando este nombre que estoy tomando de esta forma, arrebatando la fe, arrebatar significa tomar, arrebatar significa quitar, arrebatar significa tomar lo que le pertenece, apropiarse, porque otro ha tomado la fe y ha engañado al hombre y a la mujer. Y por esa razón este tema, que sé que es de gran bendición. Así que vamos a comenzar. Nos dice la Biblia en Marcos capítulo 11, versículo 12, lo siguiente. Marcos 11, versículo 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera, la cual tenía hojas, fue allá por si acaso hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. No obstante, le dirigió la palabra, significa le habló a esta mata, a este árbol, arbusto, a esta higuera. Le habló diciendo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oían sus discípulos. Versículo 20, vamos al versículo 20 ahora. Dice así: pasando muy de mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, recordándole, dice: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Versículos siguientes luego el versículo 23, 24, comienza el Señor después a decir que tengan fe en Dios, y dijo: si usted le dice a esta montaña que se quite y no duda en su corazón, lo que diga será hecho. Y luego habla con respecto a la oración, pero todo tiene que ver con la fe. Fijémonos bien que la historia o el pasaje comienza hablando el Señor diciendo que iba y fue a tomar higos de una higuera, pero no era el tiempo de la cosecha. O sea, no era el tiempo de poder tomar. Entonces, ¿qué hizo él? Nadie coma jamás fruto de ti. Los discípulos se dirían: pero el Señor, ¿cómo pretende que hayan higos si no es el tiempo de los higos? Es lo mismo que cualquier persona, agricultor, trabajador del campo, o cualquier persona que ni siquiera sea trabajador de campo o no sepa cuándo es la cosecha de un fruto, de un árbol. Y entonces lo lógico es que va por, vamos a decir, los mamones. En este sector de Venezuela, junio, julio, agosto es la cosecha de los mamones, aunque tal vez en otros lugares, en este lugar puede ser que haya en otros meses. Pero lo que yo he visto desde muy pequeño es que normalmente junio, julio, agosto es la cosecha de esta fruta. Igual es todas las cosechas, todos saben el tiempo. Jesús fue a tomar de fruto y no había. Ahora dirían los discípulos, ¿será que los discípulos dirían: el Señor está loco? O el Señor, ¿cómo pretende conseguir higos si sabe o es que no sabe que no es el tiempo de cosechas? Él tenía 30 años, o sea, no apareció de repente para decir, para que ellos dijeran, es que tal vez es un extraño. No,
no era el tiempo de la cosecha, pero todo lo hizo para enseñarles. ¿Por qué? Porque después termina diciendo, tened fe en Dios. La fe tiene que ver con palabras. Por eso dice, le habló a la higuera. Pedro después le dice al día siguiente, Señor, la higuera que maldijiste. O sea, la higuera a la cual usted le dijo, nadie coma fruto de ti. Eso es desearle que no diera fruto. Había un poder, pero aparte del poder que hay en la palabra de Dios y en las palabras de nosotros, cuando hablamos, la fe tiene que ver con la palabra del mismo Dios. Por eso el Señor, cuando le dicen esto, la respuesta es, tened fe en Dios. La fe tiene que ver con la palabra de Dios. La fe no tiene que ver con lo que Dios no habló. La fe tiene que ver con lo que Dios dice, y obedecer a lo que Dios dice se convierte en fe. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 11, que es el concepto de la palabra fe. Recuerden que el Señor dijo, tened fe en Dios. No dijo, tened fe en cualquier cosa. No, fe en Dios. Ni siquiera les dijo, tengan fe en ustedes, sino tened fe en Dios. Hebreos 11, versículo 1, nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 11. Dice, y la fe es la certeza de lo que se espera. Fíjese, fe es seguridad de algo que estoy esperando. Sigue diciendo, la convicción de lo que no se ve. Fe es seguridad de algo que estoy esperando, convencido aunque no vea. Eso se llama fe. Ahora, si fe tiene que ver con palabras y con la palabra de Dios, la primera palabra que Dios le dio al hombre, porque Dios comenzó hablando, con el hablar de Dios creó todas las cosas. Pero cuando formó al hombre de la tierra y formó a la mujer después del hombre, dice que le habló y le dio una palabra de esperanza. Le dio una palabra de ofrecimiento, aunque fue mandamiento, aunque fue una orden, le dio una palabra. Y es la siguiente. Génesis 2, versículo 16, dice, y ordenó el Señor Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ajá, le dio una palabra. Come de todos los árboles, pero si tomas del árbol que está en medio del jardín, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, del conocimiento, si tomas de ese árbol, te mueres. Si no tomas, tienes vida. Ellos creyeron a esa palabra. Adán y Eva creyeron, dijeron, no podemos tomar de ese fruto para que no venga muerte. Creyeron y obedecieron, porque ellos se comenzaron a alimentar de todos menos de ese. Cuando aparece el diablo a través de la serpiente en Génesis capítulo 3, que le dice con que Dios, versículo 1, con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol. Fíjese, ellos estaban alimentando, responde la mujer. Sí, el Señor nos dijo que podíamos tomar, pero menos de uno que está en el medio del jardín. O sea, ellos ya estaban obedeciendo, ellos creyeron y obedecieron. La fe es creer y obedecer. Eso es fe. Hebreos 11 dice, fe es la certeza de lo que se espera, convencido aunque no vea. Ellos estaban creyendo
Y ellos, por tomar de todos los árboles, menos de ese árbol que es de la ciencia del bien y del mal, pues tenían vida. Significa, tenían vida, era la esperanza. Esperaban y les dio vida. Pero, ¿qué ocurrió? Comenzó esta serpiente, el diablo, a envolver a la mujer, a conversar con la mujer y a hablar con la mujer, y terminó mostrándole que sí podía tomar de ese fruto, de ese árbol, y que no les iba a pasar nada, sino que iban a ser como Dios. ¿Qué ocurrió con ellos? Recuerden, Hebreos 11 dice, fe es la certeza de lo que se espera, convencido aunque no vea. Adán y Eva creyeron a Dios, esperaron en Dios, aunque no veían, pero tenían vida. Pero cuando ella obedeció a la serpiente, significa, le creyó a la serpiente y obedeció a la serpiente. Desde ese momento en que ella cree y obedece a la serpiente, ahora se convierte en fe, pero fe en el diablo, fe en lo que él dijo. Primero es fe en Dios. La Biblia nos habla en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y Hebreos 12:2 dice que Jesús, que es la palabra de Dios, es el autor y consumador de la fe. Autor significa el primero, el que hizo, el que comenzó. Dios comenzó hablando y ellos comenzaron a tener fe en lo que Dios había prometido, vida. Obedecían, vida. Pero como obedecieron a la serpiente, ella se apropió de esa palabra. Fíjense bien que el diablo, pongan atención, el diablo no les cambió todas las palabras que Dios había dicho, sino que con las mismas palabras la envolvió. Si el diablo hubiese dicho, bueno, Dios dijo eso, pero yo les digo otra cosa, no le iban a prestar atención. Pero como él usó la misma palabra de Dios diciendo, con que Dios os ha dicho, no coman del árbol este. Pero él dijo, no coman de ningún árbol. Les habló casi todas las palabras. Lo único que le cambió fue que no comieran de ninguno. El diablo es un experto en usar la palabra de Dios. Bien, vámonos a un video. Invite a un amigo, invite a un familiar para que vea el programa, porque sé que le va a ayudar y va usted a arrebatar la fe que le pertenece. Y arrebatar significa apropiarse. Arrebatar significa que usted va a tener vida, que usted va a sanarse, que usted va a restaurarse, porque usted se va a apropiar de lo que Dios nos dio y Dios te dio a ti. Bien, continuamos con el tema arrebatando la fe. Vuelvo y digo, la fe es en Dios. La fe no es en las cosas, ni en los hombres, ni en los objetos. La fe es en Dios. Una cosa es que las personas le tengan confianza. Y una cosa es que las personas crean. Porque creer no es fe. Fe es creer con obedecer. Creer en Dios y obedecer a Dios, eso sí es fe. Pero algunas personas están creyendo que fe es solamente creer. Y fe no es creer. La Biblia nos dice en Santiago 2 que el diablo también cree. El diablo cree, pero no obedeció a Dios. Entonces el diablo no tiene fe. Y como el diablo no tiene fe y fue condenado por no obedecer al Creador, entonces se envolvió a lo que Dios creó, al ser humano. Y de paso el diablo le arrebató las palabras. Las palabras que Dios usó, el diablo las envolvió. Ahora, lo que ocurre es que las personas, nosotros,
Ninguno de nosotros puede ver al diablo. Nadie puede ver al diablo para decir que el diablo, o cuando habló el diablo con Eva, no se le presentó como el diablo. Usó la serpiente. La Biblia nos muestra en Isaías 14 y Ezequiel 28 que este fue un ser creado, un ángel. Y Dios le dio poder. Fue el más hermoso, le dio poder a este ángel. Y con ese poder se engrandeció y quiso sentarse en el lugar de Dios y quiso ser Dios. Como él no pudo ser Dios, entonces ahora vino a decirle a Eva y después a Adán que si tomaban de ese fruto podían ser como Dios. Como no pudo, entonces quiere que el hombre, y hoy el hombre está queriendo ser Dios y cree ser Dios. Ahora, vuelvo y digo, les dijo con que no pueden comer de ningún fruto. O sea, les usó la palabra de Dios. El enemigo disfrazado o atrás o entre la serpiente, lo que hizo fue que le habló a través de ella. Arrebató la fe, le quitó las palabras. Fe es creer en la palabra de Dios, esperar en la palabra de Dios. Por eso dice, fe es la certeza de lo que se espera. Las personas están diciendo, yo estoy esperando sanarme. Yo estoy esperando que Dios me bendiga. Yo estoy esperando que Dios me restaure. Yo estoy esperando que el Señor haga lo que tenía que hacer en Venezuela. Todos como ciudadanos venezolanos estamos esperando que el Señor obre en Venezuela y que Venezuela salga adelante y que los ciudadanos de Venezuela salgamos todos adelante y que haya una bendición sobrenatural en Venezuela. Si yo hablo así y yo creo en Dios y digo, Señor, tú vas a hacer en Venezuela, no veo, pero yo sé que va a hacer, eso se llama fe, creer que Dios dio una palabra sobre Venezuela y va a ser transformada Venezuela y va a haber una bendición sobrenatural en Venezuela y va a haber un avivamiento grande en Venezuela, pero yo debo de creer esperando. Por eso dice, fe es la seguridad de lo que se espera. Convencido aunque vea lo contrario, no lo vea, pero yo digo, yo sé que Venezuela va a ser transformada, yo sé que me voy a sanar, yo sé que el Señor está conmigo. Eso se llama fe en Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó con este ángel, querubín, diablo? Vieron fue la serpiente, no vieron al diablo. Mientras que Dios les habló y ellos no veían a Dios. Porque ningún versículo de Génesis dice, y ellos veían a Dios, no, caminaba con Dios. No vieron a Dios, solo oyeron a Dios cuando dijo, tomen de todos menos de este. Si ustedes se alimentan de aquel, se mueren. Le tenían fe a Dios, esperaban en Dios cuando aparece la serpiente y dice, si pueden tomar, van a ser como Dios. Le creen a esa palabra, obedecen a esa palabra, esperan en esa palabra y se perjudicaron. Ahora, ¿qué usó el enemigo ahí? Usó, pongan atención, fe es creer sin ver. Dios habló y ellos no veían a Dios. El diablo les dijo que fe es creer viendo. ¿Por qué? Porque veían a la serpiente. Confiaron más en ver que en no ver. Por eso el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Eso se llama fe. Creer sin ver y esperar se llama fe. Creer viendo no es fe. El enemigo desde ese momento hasta el día de hoy tiene engañado a muchas personas y les dice y les hace creer que tienen que ver algo de Dios para poder creer y creer que Dios está ahí. Yo no necesito ver algo para decir, aquí está Dios, o ver algo para decir, ¿me va a responder Dios? No. Cuando alguien cree viendo, es un engaño del diablo. Dios bendice al que cree sin ver. Mateo 5 dice, bienaventurados los
de limpio corazón, porque ellos verán. La palabra verán es futuro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, el enemigo se ha encargado de hacerle ver y creer a algunos cristianos que dicen ser cristianos y tienen que ver algo para decir, esto es Dios, esto es de Dios. No, hermanos. Juan capítulo 4, el Señor Jesús conversaba con la samaritana y comenzó a decirle de que se puede adorar, que ya no es necesario adorar en el templo solamente, sino que ahora se puede adorar en cualquier lugar porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu. Espíritu no se puede ver. Yo adoro a Dios sin ver, convencido de que está conmigo, convencido de que está aquí. Mateo 18, 18 al 20. Dice, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, estén seguros que se la daré. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, no dice congregados viendo, congregados creyendo en el nombre de Jesús, dice, ahí me hago presente. El Señor Jesús se hace presente donde hay 2 o 3. Y no, presencia no significa ver, sino saber que está. Bien, entonces el enemigo le arrebató esa palabra y hoy muchos están teniendo fe, pero viendo. Y recuerde lo que pasó con él. Ellos terminaron teniendo fe a la serpiente. ¿Por qué? Creyeron y obedecieron. Y esperaron ser Dios. Dijo, si ustedes toman, serán como Dios. Ellos creyeron y obedecieron. Les arrebató esas palabras. Ahora el hombre, muchos, no todos, dice es que yo tengo que ver para creer. Eso no es fe. El diablo metió eso en el ser humano, en el espíritu del hombre. Y por eso es que las personas dicen es que yo tengo que ver. Y si hay una figurita o una imagen, y me perdonan, pero no es quisiera meterme en esto, pero es que enseñaron que pidan viendo. No, amigo, créale a Dios. Usted arrebata la fe, la que es suya, la que Dios nos dio. Cuando yo digo, yo sé que usted está aquí, Señor. Yo sé que usted me oye, no te veo, Señor, pero yo sé que usted está aquí. Señor, si usted es real, ayúdame, sácame, sáname. Ahí Dios bendice. Dios hace. Entonces, crea que es real lo que el Señor dice. Bien, segundo, creer en lo que no dijo. El enemigo hace creer al ser humano en lo que Dios no dijo. Fíjese, Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por quién? Por Jesús. Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. La única forma de que mi oración llegue a Dios se llama Jesús. Que yo ore y diga, Señor, necesito, Padre, necesito esto, puede hacer la oración del Padre Nuestro, pero que termine diciendo en el nombre de Jesús. Jesús es el camino. Ahora, la fe del diablo que la arrebató al ser humano es la que le está haciendo creer a los hombres que se puede llegar a Dios a través de cualquier forma. De que se puede llegar a Dios a través de cualquier camino. De que se puede llegar a Dios a través del que sea, de que no solo es Jesucristo. Los que creen en la reencarnación le están diciendo a Dios que Jesús no es el camino, la verdad y la vida, sino que el camino, la verdad y la vida es la reencarnación, porque supuestamente la reencarnación significa reencarnar para cada día corregirse y hacerse perfecto por los errores de un pasado. No existe reencarnación. Les hace creer que existe. Están
creyendo en la reencarnación y están esperando en la reencarnación, se llama fe en eso, fe en el enemigo. Otro punto de la fe que el enemigo ha hecho creer es que le están teniendo fe a la enfermedad y a la muerte. Recuerden que el Señor dijo, si ustedes toman de todos esos frutos, menos de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, si toman de ese, muerte. Si toman de todos menos de ese, vida. Como ellos se dejaron engañar, no lo hicieron a propósito. Eva no lo hizo a propósito, Adán no lo hizo a propósito. Ellos creyeron que la respuesta era lo que estaba diciendo este ser, porque como no veían a Dios y sí veían a la serpiente que les hablaba, les dio más confianza creer viendo. Entonces, recuerden que dijo esta palabra, vida si crees y obedeces, dijo el Señor. Muerte si no crees o si crees y desobedeces. Porque se puede creer y se desobedece, que es lo mismo que obediencia al enemigo. Entonces, si fe en Dios es creer y obedecer para vida, creer sin obedecer es fe para muerte. Entonces, desde ese momento, desde el momento en que ellos tomaron lo que Dios les dijo, no tomen, creyeron y esperaron en la muerte engañados. Porque Adán y Eva, en ellos no estaba el querer morirse, porque Dios les había dicho, van a vivir por eternidad si obedecen. Entonces ellos estaban con la esperanza de vivir por la eternidad. Pero ¿qué ocurrió? Como le obedecieron, vino eternidad de muerte. Fe en la enfermedad, porque la muerte viene por diferentes razones. Enfermedad, accidentes, envejecerse, homicidios, suicidios. Toda esa forma es muerte. Formas de muerte. Ellos esperaban, sin darse cuenta, al obedecer a la serpiente, esperaron sin saber la muerte. Cuando se dieron cuenta que el Señor aparece y le dice, ¿por qué estás desnudo? ¿Quién te dijo fue que tomaste del árbol? Dios sabía, pero quería ver qué decían. Entonces, desde ese momento hasta el día de hoy, personas están amando la muerte, están declarando la muerte, le están teniendo fe a la muerte. ¿Y cómo es eso de tenerle fe a la muerte si la fe es en Dios? Pues fe a la muerte porque, por decir, nos muestra la palabra que cuando las personas sienten, no solo la palabra, lo vemos en la calle, lo vemos en cualquier lugar cuando alguien habla. Hay personas que siente un malestar y dice, ya me viene la enfermedad. Que siente un dolor y dice, cáncer. Comienza a declarar enfermedad. Comienza a declarar, ya viene el virus. Comienza a declarar, ya viene aquello. Por eso debemos tener cuidado con las palabras que nosotros digamos. Si la persona anda diciendo, no, mi abuelo murió de esa enfermedad, mi papá también, y yo ya como que siento que me está llegando esa enfermedad. ¿Por qué razón? Porque le está creyendo a lo que pasó con sus antepasados. Le está creyendo lo que le pasó al padre, lo está creyendo lo que siente que ya le está dando. Entonces, está aceptando
Fe es creer y obedecer. Obedecer tiene que ver también con aceptar. Cuando la persona acepta, cuando la persona va al médico por cualquier enfermedad, el médico le dice una verdad. Normalmente el médico dice la verdad de acuerdo a la ciencia. Y el médico le dice, bueno, según el diagnóstico, según estos exámenes, según lo que he visto, usted tiene esto y usted le queda un mes de vida. ¿Por qué razón dice eso? Porque para él es lógico. Si la persona dice, bueno, ¿qué más? Está aceptando esa palabra. Pero si esa persona dice, bueno, doctor, usted lo dice porque ese es su conocimiento y esa es la realidad del cuerpo de lo que yo tengo por el problema que tengo, pero yo en el nombre de Jesucristo rechazo esa enfermedad, le ordeno a la vida que venga en el nombre de Jesucristo, comienza usted a no aceptar, a no creer, a no esperar la muerte porque no ha llegado el tiempo. Todos estamos destinados a eso por causa de Adán y Eva. Pero si yo rechazo, yo tengo el poder para decir no en el nombre de Jesucristo, porque Jesús es el camino. O sea, la única forma de poder vencer la enfermedad y las cosas y los problemas es en el nombre de Jesucristo. Por eso es que todo lo que digan y hagan, como dice Colosenses 3:16, todo lo que digan y hagan que sea en el nombre de Jesús, dando gracias al Padre. Entonces, amigos y hermanos, tengamos cuidado con lo que digamos. Vuelvo y digo, se cambió la fe y la persona está esperando y está diciéndose, ya como que viene, ya como que mi familia divorcios, el mío también, en mi casa también van a haber divorcios, en mis hijos también habrá divorcios. Eso se llama creer en eso, esperar en eso y se cumple. Eso es lo que el diablo quiere que crea. Pero si usted cree en Dios, usted dice, yo rechazo. En mis padres pasó, en mis abuelos pasó esa maldición, en mi familia sí pasó esa maldición, es una verdad. Se murieron, si es verdad, ¿para dónde agarro? Se murieron, ya no puedo hacer nada. Pero yo corto hoy en el nombre de Jesucristo. Esa enfermedad a mí no me va a tocar. Y usted puede vencer eso, porque tenemos que arrebatar la fe que el enemigo le había quitado al hombre por estar creyendo otras palabras que Dios no dijo. Porque es que Dios no dijo lo que el diablo dijo de que iban a ser dioses, que iban a ser como Dios. Dios lo hizo semejante, pero no dijo va a ser Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con la forma de hablar. Tengamos cuidado con la forma de expresarnos, porque esto puede afectar a la persona. Bien, continuamos el tema. Arrebatando la fe. ¿Por qué arrebatando la fe? Porque el enemigo le ha hecho creer a algunas personas que la fe debe ser viendo, o que la fe tiene que ser en lo que Dios no dijo o en lo que supuestamente Dios dijo pero que no está en la Biblia. Eso es lo que le ha dicho el enemigo. Y no lo ven como el enemigo, sino que dicen es que Dios nos mostró. O fe en la enfermedad. Porque la gente dice, algunos le dicen, mire esta palabra que no es de Dios, tengan cuidado. Algunas personas le dicen, esa enfermedad es su cruz. Esa enfermedad hasta que usted se muera. ¿Sabe qué está diciendo el diablo? Crea, y la gente dice, sí, hasta que me muera voy a tener esa enfermedad, dicen algunas personas. Otros le dicen, esa es su cruz. Cargue esa cruz para siempre. Eso es la fe en el diablo, porque el Señor Jesús no habló de cargar la cruz por una enfermedad. Cargar la cruz significa entender de que yo debo creer en el Señor y que tengo que luchar, y que así como Jesús cargó la cruz y lo llevó a la muerte, que yo también lleve el pecado
y lo llevé a la muerte. O sea, morir al pecado se llama cargar con eso y entregárselo al Señor Jesucristo. Pero yo no voy a cargar con la enfermedad. Las personas, algunos están creyendo lo que otros dicen y le están poniendo fe en lo que dice la gente, pero no fe en lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que creamos en el Señor Jesucristo y obedezcamos al Señor Jesucristo. No le crea lo que la gente dice, porque algunos dicen, si alguien le dice de acuerdo a la Biblia está bien, pero si alguno le dice, no, esa enfermedad llévela hasta la muerte, o no se preocupe, no luche, vaya llevando, sepa llevar la enfermedad. No. La enfermedad es del diablo y en el nombre de Jesús tenemos que decirle renuncio a esa enfermedad, renuncio a ese problema, renuncio a eso porque esto Dios no me lo dio. Tenemos que renunciar. Bien, la fe, ¿cómo arrebato la fe? Creyendo y obedeciendo y esperando en lo que el Señor Jesús dice. De esa forma yo arrebato la fe. No creyendo y esperando en lo malo, no, creyendo y esperando en lo bueno, porque Dios, la voluntad de Dios, nos dice Romanos 12, es buena, agradable y perfecta. Esa es la fe en Dios. Ajá. ¿Cómo arrebato la fe? La fe comienza por oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. ¿Cómo oigo la palabra de Dios? Cuando usted está escuchando a través de Intercanal una predicación de la palabra de Dios, sin meter cosas distintas a la palabra de Dios escrita, usted cree esa palabra, espera en esa palabra y dice, yo sé que lo que está diciendo el predicador, el pastor, el sacerdote, sí, lo que dice es lo que dice la Biblia. ¿Usted le tiene fe a eso? La fe comienza por oír. Usted oye la radio y están predicando la palabra y usted dice, sí, la Biblia dice, el Señor dice, y yo creo, y yo voy a perdonar, y yo espero, y voy a sanar. Eso se llama tener fe. La fe comienza por oír. ¿Cómo oímos? Oímos a través de un predicador, oímos a través de una profecía, oímos a través de la palabra que de un profeta de Dios que esté en obediencia, oímos a través de una forma audible a mi oído, pero también oímos en el corazón, porque uno dice, uy, siento en mi corazón hacer esto, o siento no oír, o siento hacer esto. O sea, es Dios. Cuando usted cree y obedece, tiene fe en Dios. ¿Cómo saber si es Dios el que le está hablando? Que usted dice, oigo. Bueno, si lo que usted dice que oye, o lo que usted oye por un predicador, o cualquiera, lo dice la Biblia, póngale fe a eso y espere en Dios. Entonces, esta es la fe verdadera. La Biblia nos habla de un pasaje de la mujer sirofenicia, una mujer que no era del pueblo de Israel, que no era del pueblo por la cual el Señor Jesucristo vino. El Señor Jesucristo vino por su pueblo. Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 11, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. En otros versículos dice que él vino por las ovejas perdidas de Israel para juntarlas. Jesús vino por Israel. Y cuando esta mujer tiene su hija con un espíritu inmundo y se acerca a Jesús y le dice, Señor, quiero que sanes a mi hija. Él sabe que ella no es una mujer de Israel, le dice, no puedo darle el alimento a los perros. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, y aún el pueblo de Israel usa esa palabra, perros le dicen a los que no son del pueblo de Israel. En ese tiempo lo usaban. Por eso el mismo Señor Jesucristo usó esa palabra, que no puede darle el alimento, el pan a los perros. Entonces ella dice, sí Señor, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Ella le estaba diciendo, el alimento sí es verdad, Señor, es para Israel. Pero como algunos de Israel no quieren alimentarse en creer
en obedecer, en esperar para sanarse, como ellos desechan, como ellos dicen, ay, ese no es el Mesías, entonces ella dice, yo como de esa migaja que cae. Normalmente cuando uno come, alguna migajita puede caer al suelo o a la mesa. Entonces le decía, yo como de esas migajas, con esa migajita yo me alimento, con esa migajita que cae de la mesa se sana mi hija, con esa migajita yo me sano, con esa migajita yo me restauro, o sea, con eso que les pertenece a ellos, pero lo desprecian por estar creyéndose los únicos. Entonces le dice, Señor, grande es tu fe. Vaya, que tu hija ya es libre. Cuando ella llegó, su hija ya era libre. ¿Por qué razón? Ella arrebató porque ella creyó. Los otros, que era para ellos, no aprovecharon, no se apropiaron, despreciaron la fe, despreciaron al Mesías. Otro se aceptó. Entonces lo que podemos ver con esta palabra es que esta mujer sirofenicia le creyó a Jesús. O sea, ¿le creyó a qué? Pongan atención. El Señor Jesucristo en Lucas 4, versículo 18, cuando comenzó el ministerio, Él fue a la sinagoga, le dieron el rollo y leyó donde decía el profeta Isaías. Y comenzó a decir, el espíritu de Adonai está sobre mí. Y me ungió para sanar, me ungió para dar libertad al cautivo, me ungió para dar vista, me ungió para dar libertad al oprimido. Y después dijo, Jesús dijo, hoy se está cumpliendo, hoy se cumple, esa profecía se cumple hoy conmigo. Esta mujer sirofenicia, y como la mujer del flujo, y como muchos hombres que fueron sanos porque creyeron a esa palabra, similar como Dios dijo al comienzo, Dios dijo, si toman de todos los frutos, menos de este van a tener vida. Ellos, al oír esa palabra de Jesús que dijo, Él vino a ungir, Él vino a sanar, Él vino a libertar, ellos dijeron, yo creo en esa palabra y yo espero en esa palabra. Cuando Él pase por aquí, yo voy a sanarme porque llegó lo que esperaba. Por eso la mujer del flujo dijo, si tan solo tocase el borde de su manto, seré sano. Ella estaba creyendo en lo que dijo el Mesías y estaba esperando en el Mesías y estaba esperando que con tocar se sanaba. Jesús es el Mesías, Jesús es la palabra. Entonces, hermanos y amigos, nosotros arrebatamos la fe cuando renunciamos a la falsa fe que teníamos. Cuando renuncio a eso de ver para creer, cuando renuncio a estar creyendo lo que Dios no ha dicho y que supuestamente dijo pero no está en la Biblia, cuando renuncio a la enfermedad y creo que Jesús vino a sanar, yo arrebato la fe. La mujer del flujo arrebató y dijo, si lo toco me sano. Ella se sanó. Romanos 10, versículo 9, para terminar, y oramos, y usted va a recibir un milagro en estos minuticos. En este minuto usted va a ser sano. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice lo siguiente. Si con tu boca confiesas, significa hablas. Si hablas, Jesús le dijo, tené fe en Dios. Él le habló a la higuera, dijo, no tome nadie más fruto de ti. Y ahora Romanos, el apóstol Pablo dice en Romanos 10, versículo 9, si con tu boca confiesas, dices a Jesús como Señor y Salvador, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Ajá. Ahora tomémoslo de esta forma, Jesús es la palabra. Si con tu boca confiesas que la palabra de Dios te pertenece, la palabra de vida, la palabra de sanidad, la palabra de restauración, la palabra de bendición, si tú dices, si tú declaras, si tú hablas lo que Jesús dice que va a ser, sigue diciendo,
pero creyendo de corazón, le arrebatas al enemigo la fe. Por eso dice, lo que tenía el diablo, y se hace vida en ti. Vamos a orar. Y yo voy a declarar sanidad. Y yo voy a declarar vida. Y usted va a decir, yo creo que Jesucristo me sana. Y usted recibe milagro. Yo creo en la palabra, yo creo que el Señor dijo que venía a prosperarnos. Yo no voy a estar más en ruina y miseria. Yo renuncio a la miseria, renuncio a la enfermedad. Usted va a recibir un milagro. Usted está creyendo, declarando, obedeciendo. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pido perdón porque he creído y obedecido a una fe que no es la de la palabra. En el nombre de Jesucristo, renuncio, Señor, al creer viendo. Renuncio en el nombre de Jesucristo a toda palabra que tú no hayas dicho. Renuncio en el nombre de Jesucristo a toda palabra de maldición y enfermedad y muerte. En el nombre de Jesucristo te acepto como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, ahora declaro sanidad en el cuerpo. Ahora cree y convéncete de que te está sanando. Tu cuerpo se sana, se restaura la columna, se restaura el corazón, se restaura la matriz. Ahora los senos, ahora todo cáncer en los senos desaparece. Cree. No dudes en tu corazón, diga soy sano, soy sano, soy sano en el nombre de Jesucristo. Padre eterno, glorifícate en el nombre de Jesucristo. Recibe sanidad. Diga lo acepto, lo creo, soy sano en el nombre de Jesucristo. Amén. Todos tus sueños, si luchas los podrás todos.